Hola amigos, bienvenidos a otra edición sabatina del Portal del Villegas, estos llamados sábados culturales, que voy a dedicar, como lo había ya anunciado, a un tema que está en boca de todo el mundo, un tema que se ha convertido en un elemento potente en todo orden de cosas, que es los llamados derechos humanos, que han cobrado como expresión, como valor y supuestamente como entidad jurídica una fuerza y una vigencia inmensa, especialmente en el campo político, y como tal son usados a diestro y siniestro por poderes estatales, organizaciones, individuos, partidos políticos, etcétera. Todo el mundo hace uso de, abro comillas, los derechos humanos. Y lo que voy a hacer ahora es examinar el ABC de la sustancia que pueda tener esta expresión, qué es lo que hay tras la expresión derechos humanos. Y para eso yo creo que es bueno partir, como he punteado acá, cuál es la naturaleza de las normas del derecho en general. Llamemos derecho a cualquier sistema de normas jurídicas que regulan de un modo o de otro, con un grado u otro, con una totalidad o parcialidad u otra, las relaciones entre los seres humanos. Cosa que es casi tan antigua como la historia misma, aunque no necesariamente en el principio de los tiempos no habían, de hecho, códigos escritos, formales, regulares, sancionados, ejecutados, celebrados por especialistas del derecho, ni nada de eso. Existían costumbres, usos y costumbres, a partir de las cuales se emergieron las primeras formas legales escritas, codificadas, es decir, ya sistematizadas. Y estos usos y costumbres que rigen las relaciones entre las personas nacieron a su vez de la necesidad de encontrar una manera de interactuar unos con otros en sociedad que permitiera el máximo beneficio para todos o el mínimo perjuicio para todos, que permitiera en definitiva que existiera una sociedad en primera instancia. Una sociedad no es otra cosa que un conjunto de sistemas normativos y valores asociados en un grado u otro a estos sistemas normativos que dicen cómo nos tenemos que comportar con los demás en tales situaciones, qué se espera de nosotros. Si no estamos dispuestos a hacer eso, si cada cual opera sobre la base de su voluntad, de su deseo, de su apetencia, de su capricho, no hay sociedad. Se produce una situación de guerra de todos contra todos que explicó muy bien en un libro que es famoso y que se los voy a mostrar enseguida, no voy a esperar al final del programa, que es esta, y ediciones en castellano, dicho sea de paso, Leviatán, de don Thomas Hobbes, un pensador del siglo XVII. Publicó esta obra, aquí está el dato exacto, a principios del siglo XVII, efectivamente. Es una obra maestra que dice pues, de teoría política. Se publicó en 1651 y desde el primer momento tuvo muchos adversarios, contradictores, porque el hombre fue bastante brutal en cuanto a decir las normas existen porque de otra forma la vida del hombre es corta, brutal y miserable. Reina la lucha de todos contra todos, y son una base de explicaciones que ustedes tienen que entenderla de acuerdo a la época en que se hizo, a los lenguajes prevalecientes, a los sistemas políticos prevalecientes que eran las monarquías. Puede tomar, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, una forma rara, pero en la esencia es lo que está diciendo es que los hombres en un momento dado, eso es una metáfora, no es que haya habido un momento dado en que los hombres se dan cuenta de esto, comprenden que la no existencia de norma es perjudicial, porque si acaso en un momento determinado un individuo puede hacer uso de su fuerza para vencer a otro y quitarle lo suyo, al día siguiente puede que otros se unan, o otro más fuerte le quite lo que él tiene, y entonces vivir así en permanente guerra, de todos contra todos, sin estar nunca seguro y tranquilo con la posesión que se tiene. No hay mucho sentido en una vida así. Entonces los hombres, decía Hobbes, decidieron en una especie, imaginemos una reunión,
pero no fue así, por supuesto. Decir, ok, entreguemos todo nuestro poder, nuestra soberanía personal a uno, que va a ser el monarca, que va a ser el único, que va a tener la potestad de usar la fuerza física, y con eso nosotros quedamos sometidos a la voluntad de ese monarca y a las leyes que él determine, pero vamos a ganar la paz, vamos a regular nuestras relaciones de una manera estable. Da lo mismo si uno imagina que las cosas ocurrieron así o no, da exactamente igual. Lo cierto es que las normas obedecen a una necesidad funcional. Es conveniente para los individuos y desde luego es la naturaleza del orden social, de la sociedad, para que exista, que haya ciertas regularidades, ciertas maneras, ciertas reglas. De ahí vienen regularidades para ordenar la conducta. En algún momento estas normas que emergen por la necesidad, que se empiezan a establecer de las formas más imposibles de rastrear, se constituyen en costumbres y usos establecidos que se van heredando de generación en generación, y llega un momento en que estas reglas toman una forma absolutamente más formal, son escritas y se constituyen en un código. El primero que registra la historia es el famoso Código de Hammurabi, que se remonta más o menos al año 2000 a.C. Esto es en el sector de la civilización sumeria, babilónica, etc. Un conjunto de normas, de ahí viene el ojo por ojo, diente por diente. Saltándome muchos siglos después, en la Roma republicana, allá por el siglo V más o menos, antes de Cristo, también esos usos y costumbres que no eran suficientes para el proletariado romano, para los menos poderosos, los que no eran parte de la élite, que no estaban conformes simplemente con que esos usos y costumbres fueran interpretados por los propios oligarcas, que estaban quizás en un conflicto con sus dependientes, con sus clientes. Entonces, claro, la justicia ahí era bastante parcial. Entonces hubo un conflicto y se generan las 12 tablas, el primer cuerpo legal formal de Roma. Y, bueno, dando otro salto al futuro, llegamos al siglo VI después de Cristo y tenemos el famoso código del emperador Justiniano del Imperio Romano de Oriente. Ya el Imperio Occidental había caído, se había convertido en un montón de reinos bárbaros. Justiniano, un emperador del siglo VI, pone a trabajar unos juristas y establecen una serie de compilaciones. Son 3 compilaciones: el Códex o Código, la Digesta, que es una especie de resumen, digesta, de ahí viene digestión, de comentarios de otros juristas del pasado. Ellos hicieron este código revisando todo lo que se había producido en algún momento a lo largo de siglos en la historia de Roma. Edictos de los cónsules, de emperadores, de etcétera, reglas sueltas. Era un desorden tremendo, era una acumulación. Ellos tomaron todo eso, lo sistematizaron, lo redujeron. Ahí aparece el Código de Justiniano, que todavía sigue siendo, aunque lejanamente, la base de muchos códigos civiles. Y la Instituta, o instituciones, que era una especie de texto de estudio para los que iban a dedicarse a la jurisprudencia. Estamos entonces en una época ya en que las leyes, las costumbres y usos se convierten en leyes. Y el que las sanciona no es simplemente la presión social que castiga con su desdén, con su desprecio, con su exilio al que rompe las leyes, sino que ya hay un Estado que tiene una máquina específica, un aparato de justicia, y detrás del aparato de justicia hay un aparato de fuerza pública que pone en vigor, llegado el caso, si las personas no acceden a cumplir los mandatos de la ley voluntariamente. Este es un proceso larguísimo en que las leyes básicamente eran regulaciones de contratos entre individuos. La ley es básicamente en su inmensa mayoría, y es cuestión que ustedes lean el Código Civil nuestro de ahora, es un modo de regular las relaciones entre personas en distintas situaciones. Y entonces el sujeto de derecho, aquel que es beneficiado por la existencia de este derecho, que actúa ese derecho, que demanda ese derecho, es un individuo en su relación con otro individuo, porque obviamente que el derecho supone una relación social. Robinson Crusoe vivía solo en la isla, no tenía derecho, no tenía derechos, no era necesario. Quizás empieza a tener derechos, aunque
hubieran adquirido la forma muy primitiva y básica de ciertas convenciones cuando aparece ese indígena en la isla que él llamó Viernes. Entonces ahí hay una relación social que tiene que establecer ciertas reglas de convivencia. El sujeto de la ley normal, común y corriente, de las normas, de los códigos, es el individuo. Puede ser el súbdito en una monarquía, el ciudadano en una república, whatever, y su relación con otros individuos. Ese es el referente de la ley. La ley regula las relaciones entre individuos. Y la fuerza de esta ley depende, por un lado, de este elemento que viene del pasado, de que la ley conviene a todos, porque si no volvemos al estado de naturaleza que explicaba Thomas Hobbes en el Leviatán, el estado de naturaleza donde solo rige la ley del más fuerte. Pero sobre todo, puesto que los seres humanos son cortoplacistas y no están pensando en qué es lo que me conviene a largo plazo, me conviene preservar y reafirmar el orden social porque a la larga eso es mejor para mí que si yo lo quebranto, porque después lo pueden quebrantar otro y al final volvemos al estado original, al estado de naturaleza. Ese tipo de razonamientos no se hacen. Los seres humanos vivimos en el corto plazo y por supuesto están todos dispuestos en un momento dado, o muchos, a quebrantar la ley sin pensar en cuál es su efecto masivo, con tal de obtener un beneficio. Por lo tanto, el otro sustento de la ley, aparte de su funcionalidad que está como sepultada, por así decirlo, es que por sobre estos litigantes o estos individuos que se regulan por la ley, hay un Estado, hay un aparato legal llamado el Ministerio de Justicia, la policía, que hace cumplir la ley, que tiene un aparato que se llama policía, que es la fuerza pública para hacer cumplir la ley. Y entonces usted contrata un departamento, una persona, de acuerdo a la ley. Si el hombre no paga, está quebrantando el contrato tácito o explícito que usted hizo con esa persona. Y entonces usted tiene derecho a decirle que se vaya. Y si esa persona no se quiere ir, o sea, si quiere hacer uso de la ley de la selva, usted tiene una instancia superior. Hay una instancia superior que es el Estado, y usted acude a un tribunal y demanda a esa persona. El tribunal emite un juicio, la persona se tiene que ir, y si la persona sigue insistiendo en quedarse, entonces viene la fuerza pública y lo saca para afuera. Lo saca físicamente del lugar que ocupaba. Eso es como opera la ley, los derechos comunes y corrientes, los derechos mutuos que nos debemos y que están sostenidos por la conveniencia por un lado y porque hay una instancia superior que es el Estado por el otro. Antes de continuar con esto, estimados amigos, permítanme pasar a mi primer bloque de auspiciadores, que lo parto con las perlas Pril, agua pura y viva para toda la vida, dicen aquí, y es verdad. Es este producto que les he mostrado, que usted pone en un contenedor de loza, de vidrio, no de metal, de loza, de vidrio, no sé si de plástico también, yo preferiría de loza o de vidrio. Lo deja al fondo, un contenedor que quepan 4 litros, usted echa 4 litros y este producto, estos granitos, desmineralizan el agua. Le sacan todos los minerales, especialmente los minerales pesados que no son buenos para la salud, que se van acumulando poco a poco a lo largo de los años. El agua queda, por así decirlo, más liviana, hidrata mejor. Usted, esa agua a las 2 horas está lista, desmineralizada. Usted la pone en otros contenedores, en botella, en el refrigerador, donde sea. Pone otros 4 litros si quiere, prepara más. Y esto lo puede hacer toda la vida. Los granitos estos no se gastan. Y toda la vida. O sea, usted compra una vez este producto y eso es suficiente. ¿Dónde se adquieren? Ustedes están viendo a mi derecha los datos. Hay un sitio web, hay un mail, pranaprots@gmail.com, pranaprots, y está el sitio que ustedes están viendo para adquirir este producto que le entrega un agua liviana, muy hidratante, sin minerales pesados, etc. Esas cosas no las quita un filtro común y corriente. Un filtro común y corriente no es capaz de aprisionar químicamente un mineral pesado. Este producto sí. Y si usted tiene jardín, amigos, como le he dicho muchas veces, quiere tener lo mejor de lo que está, o quiere rehacerlo completamente, aprovechar mejor el espacio que tiene, póngase en manos del Jardinero, una empresa familiar que usted encuentra en el sitio eljardinero.cl, que le van a mantener, le van a amononar, le van a mejorar
enormemente el jardín. No importa si es muy chico. A veces uno tiene un jardín de 4 metros cuadrados, 2 metros por lado. A veces uno tiene un jardín grande, depende de su casa. Pero en cualquier caso, usted puede hacer maravillas. Recuerden ustedes los jardines japoneses que son de este porte, todas las cosas que logran hacer sabiendo. Y los del jardinero saben. Póngase en contacto con ellos, jardinero.cl. Y la Academia de Música Gigena ofrece cursos online de canto popular y lírico, piano, teclado, incluyéndose a todos estos órganos electrónicos, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz habladas, horarios muy amplios de lunes a sábado, para toda clase de personas, de todas las edades, etc. Contáctelos y comience estas clases que son online. El sitio es higienaproducciones.com, cosa que ustedes están viendo a mi lado, pero higienaproducciones.com, los cursos online, como les he dicho muchas veces, son muy potentes, uno le saca más provecho. La música, no hay nada mejor en la vida que la música. Y a lo mejor a usted le gusta mucho la música, a lo mejor usted siempre quiso estudiar un instrumento, esta es su oportunidad. higienaproducciones.com. Sigo entonces con este tema. Les decía que el derecho común, el derecho civil, los códigos legales de todo orden, tienen como objeto regular las relaciones entre individuos, y estas normas, estas reglas, este derecho es resguardado por un poder superior que es el Estado a través de sus organismos especializados, teniendo como última base, como última ratio, la fuerza pública, simplemente. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos? Que es una noción muy nueva. Si ustedes registran la historia de la jurisprudencia, la historia de las leyes, la historia de todas esas cosas, se van a encontrar que no existía ni siquiera la expresión derechos humanos. No se entendía, no se hubiera entendido si usted hubiera ido a la época de Justiniano, que hubiera dicho existen los derechos humanos. Le habrían dicho de qué está usted hablando. Los derechos, le habrían quizás dicho, son contratos específicos, por así decirlo, que son válidos para determinadas conductas en determinadas situaciones y que nosotros le damos fuerza con nuestro aparato, con nuestros jueces, con nuestra policía. ¿Qué es eso de derechos humanos? Es un concepto nuevo que yo diría se desarrolla y crece y se establece formalmente. Hay una declaración de las Naciones Unidas, hay una serie de documentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte yo creo influido el asunto por la Segunda Guerra, aunque ya en la Primera Guerra Mundial había también ya creado las condiciones. Estamos hablando de guerras industriales, por así decirlo, que produjeron cantidades enormes de muertos. Y en épocas como las de ahora, en que la mortandad en guerra ya no es vista con tanta cierta indiferencia como podía haber sido en el pasado, porque, creo que haberlo dicho alguna vez, a pesar de todas las apariencias, hay un cierto progreso que puede retroceder, pero hay un cierto progreso, digamos, de la sensibilidad o la moral humana, en cuanto a qué es lo que podemos hacer unos con otros, aunque en realidad es súper frágil, como justamente lo demuestran las guerras, donde no solamente los seres humanos comunes y corrientes, personas que eran perfectamente pacíficas en la vida civil, se pueden matar unos a otros tranquilamente, y no solo eso, no solo en el campo de batalla, no solo en una situación de batalla, sino que antes y después se sueltan todos los instintos más agresivos, más criminales, más salvajes del ser humano. Me apareció entonces esta concepción de derechos humanos y examinémosla un poco cuál es su naturaleza. En el caso de las normas comunes y corrientes que no existió hasta ese entonces, las normas que existían, el derecho común, el código civil, el código de esto, el código de lo demás allá, el código justiniano, los sujetos beneficiados por esas normas que les permitían evadir el estado de naturaleza, los sujetos beneficiados por ese derecho eran los individuos, el individuo que vive en una sociedad y por lo tanto vive dentro de un cuerpo legal, el individuo beneficiado en lo que toca a sus relaciones con otros individuos. Es decir, yo salgo a la calle tranquilo como individuo, sabiendo que es muy improbable que alguien me vaya a pegar un balazo, porque eso constituye un crimen de acuerdo a las leyes y esa persona va a ser castigada. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero ¿cuál es el sujeto de los derechos humanos? No son los individuos. El sujeto
de los derechos humanos es, por definición, la humanidad en su conjunto. Se está hablando aquí no de los derechos del que arrendó un departamento, no del derecho del propietario de una explotación agrícola, el derecho a propiedad, de tal o cual propiedad, en tal o cual circunstancia. No se está hablando del derecho de la señora cuando se divorcian de tener tales y cuales franquicias, la pensión alimenticia o algo así. No, estos individuos no son sujetos de este derecho, los derechos humanos. El sujeto de los derechos humanos es la humanidad como tal, en su conjunto. Por eso se llaman derechos humanos, derechos de la humanidad. Y entonces la pregunta lógica, la primera pregunta es, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué queda fuera de la humanidad respecto a la cual vamos a tener y enarbolar este derecho? ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál podría ser? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la instancia superior a este sujeto, que es la humanidad en su conjunto, que le va a dar vigor a ese derecho, que le va a dar fuerza de ley? Respuesta a la primera pregunta. Supuestamente, y considerando cómo se fue tejiendo, se fue creando esta concepción y este conjunto de derechos humanos, la contraparte de la humanidad en abstracto y en conjunto es el Estado en abstracto y en conjunto. Estos derechos humanos, se reconozca o no se reconozca, se diga explícitamente o no, son para proteger a la humanidad en su conjunto, o sea, todos los individuos que la constituyen, de las posibles opresiones o abusos de un poder estatal. Esa sería la contraparte, el Estado. El Estado no tiene derecho a tomar a una persona detenida sin que haya una causa, sin que haya un proceso. El Estado no tiene derecho a dejar a una persona, a un niño, sin educación. Y por lo tanto, visto desde el otro lado, esa humanidad como sujeto le exige al Estado, al otro sujeto, que le conceda ciertos beneficios en función de ese derecho. Pero entonces vuelve a aparecer la segunda pregunta que no tiene contestación. ¿Quién es el garante de ese derecho humano? Si no hubiera en las relaciones entre individuos, en el derecho normal, una instancia superior, ¿cuál sería el garante, si no me pagan el arriendo del departamento, de mi derecho a que se vaya? Tendría yo que ir personalmente a sacarlo con una pistola en la mano. O sea, volvemos al estado de naturaleza, a la fuerza física. Lo saco porque tengo fuerza para sacarlo, porque llevo unos sicarios. O él se defiende porque tiene fuerza física y tiene unos sicarios. Si no hubiera esta instancia superior, nuestro código civil, nuestros derechos, nuestras normas, valdría muy poco. Se empezarían a destruir. Bastaría que empezaran unos pocos a destruirlas, como uno lo ve permanentemente en la vida cotidiana. Cuando unos pocos empiezan a pasarse por alto la ley, los que todavía la cumplen empiezan a tener segundos pensamientos y decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que cumplirla si los demás no la están cumpliendo y están obteniendo un beneficio? Yo tampoco la voy a cumplir. Y así, en un proceso muy rápido, se demorona el orden social. Volvemos al estado de naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la instancia superior al Estado y a la humanidad que garantiza que la relación entre estos sujetos, Estado y humanidad, se va a dar conforme a esas normas que constituyen los derechos humanos? No las hay. O hay algunas instancias que intentan hacerlo, ya vamos a entrar a eso de inmediato, pero antes quiero recordarles, estimados amigos, Bomboni, una empresa familiar, una familia croata, a veces digo serbia, me equivoco, me van a colgar de un árbol, porque no se tienen mucha simpatía, muchas mutuas croatas y serbios, creo, ¿no? Han estado en guerra muchas veces, han tenido muchos temas entre ellos. Bien, es una familia croata que tiene este emprendimiento que se llama Bomboni, son unos chocolates exquisitos, y ahora les quiero mostrar, aparte de las cajas que ustedes han visto muchas veces, hay otras presentaciones. Por ejemplo, miren esta bolsa, que yo procedo en este momento a abrir, y con qué me encuentro adentro. Con cosas como esta.
Miren, un chocolate como un conejito, ¿está? ¿No es cierto? Un conejito. ¿Cuánto va a durar el conejito entero antes que me lo coma? No sé. Otro conejito. Acá, un chupete conejito. Acá una bolsa, este es otro producto, con bombones, todos iguales, sí. Pero son productos de la familia que produce, que fundó Bomboni. Y está esta otra presentación, una bolsa con otros bombones muy ricos. Todos los bombones de ellos son ricos. Ya saben, el chocolate, el cacao uno solo, pero el chocolate no. Depende cómo se prepara el cacao, con cuánta proporción de mantequilla o de margarina o qué sé yo, otros ingredientes que les pueden poner. Por eso que usted tiene chocolates de gran calidad, chocolates más o menos, chocolates malos. Estos son chocolates de gran calidad, se los recomiendo. Ahí están las direcciones, le llevan el producto a su casa. Y un vino de autor, Love. Estos vinos, ya se los he dicho muchas veces, se producen en una cantidad limitada. Ellos están preocupados de la calidad, no de la cantidad. Aquí están en este texto todos los datos de por haber. Hay un sitio web de ellos, hay un sitio en Instagram. ¿Cuántos meses estaba este vino envejeciendo? 24 meses en barrica francesa de 6 usos. Embotellado el 21 de abril del 2020. Cosecha manual el 11 de marzo del 2018. Y así. Latitud, donde se encontraba el lugar de la viña. Arte de plantación, artes propios. Tipo de poda. Y así sucesivamente. Pero usted se puede dejar de lado los datos técnicos. Aquí el único dato técnico que interesa es cuando uno lo saborea. Es un exquisito vino. Yo le aconsejo que lo pida, que lo ordene. Y no olvide que tiene que ordenar, eso sí, una caja con 6 botellas como mínimo, porque por menos no pueden atenderlo, pero 6 botellas es lo que uno se toma en una semana o no, a lo más en 15 días, a menos que uno sea abstemio, ¿no? Bueno, en un mes, lo que sea, uno no toma una botella, uno toma a lo largo del tiempo varias botellas y en el fondo toma muchas botellas, así es que Love. Y continúo poniendo este problema. ¿Cuál es la instancia superior que le da valor, eficacia, existencia a los derechos humanos? Porque una cosa es la existencia verbal y política, que ya vamos a examinar, y otra cosa es la existencia jurídica. O sea, que tenga eficacia jurídica. Hay instancias que supuestamente son superiores, pero que carecen de un elemento central de una instancia superior, que es el instrumento de la fuerza pública. Las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, Amnesty Internacional, qué sé yo, asambleas de distinto tipo, se pronuncian sobre este tema. Se supone que son una instancia superior, las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero usted ha visto cómo funcionan las Naciones Unidas cuando en algún momento se hace una demanda contra alguien por atropello a los derechos humanos. ¿Qué sucede? ¿Quién es la fuerza pública supranacional que pondría en vigor un mandato, suponiendo que ese mandato llegara a existir? Porque las organizaciones internacionales están formadas por representantes de muchas naciones que tienen distintas agendas, que tienen votaciones diferentes, como lo hemos visto 1.000.000 de veces en las Naciones Unidas. Así que, aunque hubiera un consenso y están todos de acuerdo, por ejemplo, en que hay que castigar a tal país porque está metiendo en campo de concentración a millones de personas, porque son distintas, porque los obligan a trabajar, porque violan a la señora, ustedes saben a qué país me refiero, que hace esas cosas ahora. Supongamos que hubiera un consenso y decir que ustedes tienen que dejar de hacer eso. ¿Cómo impone usted esa norma? Incluso pueden algunos decir de que la norma es interpretable. Lo acaba de hacer el nuevo embajador chino en Chile. Se presentó al Congreso. Un congresal de izquierda, creo que el señor Naranjo, le sacó a relucir las situaciones que se viven en China, gravísimas, de derechos humanos. Y el embajador chino dijo que no existen los derechos humanos así universales de validez absoluta, sino que eso depende de cada sociedad.
Con lo cual inmediatamente dejan de existir los derechos humanos, porque un derecho, incluso un derecho normal, que dependiera de la interpretación de las partes, pues es como que no existiera. Por definición, un derecho tiene que ser de aplicación masiva, para todos igual. Si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Normalmente, entonces, lo que vemos en estos cuerpos superiores, estas asambleas de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, la señora Bachelet o quien sea, o una asamblea de juristas, o la Corte de la Haya, dicta una resolución, no pasa nada. Y muchas veces ni siquiera dicta una resolución, sino que expresa una frase que ustedes habrán escuchado muchas veces de labios de gente de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando se presenta un caso que no tiene, digamos, explicación ni justificación ninguna, dicen que tienen mucho concern, que están muy preocupados. Y con eso se acabó todo. O sea, estamos muy preocupados de lo que pasa en China, estamos muy preocupados de lo que pasa en Rusia, estamos muy preocupados de lo que pasa en Estados Unidos, estamos muy preocupados de lo que pasa en Venezuela. Y hasta ahí llega todo. Argentina se acaba de salir del famoso Grupo de Lima, que se formó a raíz de las situaciones que se viven en Venezuela, y la razón que dieron el gobierno argentino es justamente esa, que del Grupo de Lima no salió nada concreto, salvo saliva, palabra, preocupación, malestar. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa todo esto entonces? ¿Le guste a uno o no? Significa que los derechos humanos como artefacto jurídico no existen. Su existencia es como artefacto valórico, moral y político. Pero no tiene eficacia jurídica porque no hay una instancia superior, extraterrestre o unas Naciones Unidas con divisiones de tanques, portaaviones y aviones que pueda darle fuerza legal, darle un respaldo material a los mandatos, a las normas de los derechos humanos. Y por lo tanto, se ha llegado a convertir simplemente, hoy en día, en un arma política que se usa para el barrido y para el fregado, y se usa a conveniencia de las partes. Los países se acusan unos a otros de violar a los derechos humanos, y todos violan o han violado los derechos humanos. Los países hablan de derechos humanos, pero no hacen nada sobre los derechos humanos. Los políticos sacan a relucir los derechos humanos cuando les conviene y se quedan callados cuando no. Acá en Chile lo hemos visto hasta el cansancio. La izquierda en general tiene la palabra derechos humanos al borde de la lengua, lo usa para todo, salvo cuando se trata de los derechos humanos conculcados por sectores, personas, grupos o movimientos que son cercanos a ellos. Así es. Por lo tanto, los derechos humanos que tanto se cacarean no tienen existencia jurídica, sino solo valórica, moral, política y retórica. Eso sí. Nada más. No hay sanciones universales que le den existencia a los derechos humanos universales. Eso es todo. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Puedo decirles que tal como están ahora las cosas, los derechos humanos, que uno escucha esa frase cada 4 palabras hoy en día en política, no tienen más peso, no tienen más fuerza que el sermón de la montaña. No tienen más peso ni tienen más fuerza que el imperativo categórico moral de Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII. Y lo hemos visto tantas veces en la práctica que casi es innecesario que yo diga nada más. Aquí yo anoté una serie de puntos sobre esto, las distintas situaciones recientes en que estos derechos humanos de los cuales se habla son completamente ignorados o son reinterpretados. Hemos visto, por ejemplo, hace un par de días a una vocera del gobierno chino, o sea, del Partido Comunista Chino, sacando a relucir, para acusar a Estados Unidos de violar los derechos humanos, los hechos de la esclavitud. O sea, se fue en la máquina del tiempo a 1800, antes de la Guerra Civil. Y mostró fotos
fotos de 1850-60 de los esclavos inclinados ahí sobre las algodoneras, sobre los campos de algodón. Vean ustedes hasta dónde llega la capacidad interpretativa. Son usados entonces como un instrumento político, no tienen fuerza jurídica, pero no dejan de tener fuerza psicológica y fuerza política, del mismo modo como en otras instancias de la historia humana, otras entidades que tampoco tenían detrás una sanción física, no tenían un aparato de poder, de sanción que les dieran un respaldo, fueron sin embargo muy eficaces. Yo les quiero recordar, estimados amigos, que en su momento de mayor poderío ideológico, espiritual, la Iglesia Católica, que no tenía ejércitos, estoy hablando de la Edad Media, incluso en algún momento tuvo ejércitos propios en la época del Renacimiento, estoy hablando de la Edad Media, incluso principios de la Edad Media oscura, la Baja Edad Media se llama. El papado no tenía ni un recurso físico, no tenía ejércitos, no tenía caballeros andantes, pero tenía un instrumento espiritual que tenía un poderío inmenso. Era el Papa, era la Iglesia la que allí abría o cerraba las puertas del cielo, o las puertas del infierno. Y si la Iglesia excomulgaba a alguien, ese alguien tenía, como Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico, que irse a Canosa, el famoso viaje a Canosa, y estar ahí en la nieve 2 o 3 días hasta que finalmente el Papa se dignara a recibirlo y perdonarlo. Porque ser excomulgado significaba ser excomulgado no solo de la comunión, eso significa excomulgado, sacado de la comunión de los creyentes, sino que excomulgado políticamente, porque los demás eran creyentes en el cielo y en el infierno, y no querían perder su ticket de entrada al cielo por seguir a Enrique. Y entonces Enrique se vio que no tenía poder político en un momento dado, tenía que hacer toda esta faramalla de ir a Canosa. O sea, un elemento puramente espiritual, verbal, ideológico, aunque no tenga el respaldo de la fuerza física, puede en ciertas instancias tener un poder tremendo. ¿Por qué en algunos momentos y cuáles son las razones en virtud de las cuales determinado principio jurídico como el derecho humano o el principio de que te voy a excomulgar y te vas a ir al infierno adquieren tal fuerza? Esos temas como para otra conversación. Lo cierto es que los derechos humanos como entidad ideológica, espiritual, política, ha cobrado la fuerza que tenía en la época de oro de la edad de la Iglesia Católica, la excomunión. Y otros elementos también, hoy en día, son muy potentes, pero estamos hoy día concentrados en los derechos humanos. Y por eso que son usados con tanta frecuencia, porque tienen eficacia política psicológica. Cuando vemos a grupos políticos e instituciones, o sea, los que hacen funcionar esas instituciones, los que son parte de esas instituciones, mostrando una enorme debilidad, no haciendo uso de los recursos incluso legítimos que tienen de poder, porque alguien los acusó o puede acusarlos de violar los derechos humanos, ahí están ustedes viendo un ejemplo. O sea, los van a excomulgar. Si no fueran tan potentes, si no fueran tan efectivos para neutralizar al adversario, como está haciendo ahora la izquierda, con las derechas, con las instituciones policiales, con las instituciones armadas, si no fueran tan potentes no los estarían usando. Estarían usando otra cosa, no sé cuál, otra. Así que los derechos humanos no tienen existencia jurídica propiamente tal, más allá de los papeles en que esté escrito, los documentos de las Naciones Unidas en que esté escrita, pero existencia jurídica significa siempre una existencia real porque tiene el apoyo de un aparato capaz de sancionar, que como vemos, en el campo internacional no tiene ninguno, no hay. Pero en el campo local se pueden usar y se usan como un instrumento para debilitar al adversario. Es interesante, ¿no? Y
Antes de terminar el programa les quiero reiterar, estimados amigos, un par de cositas. Una, que ya en unos días más empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com que entrega Pablo Tolosa, especialmente dedicado a los niños para formarles una mente ordenada, disciplinada, capaz de hacer uso del talento que Dios les dio de la mejor forma posible. Hace una diferencia enorme. Una persona puede nacer, como nací yo, con normales capacidades, pero si uno se entrena, le saca un poquito más de provecho. Una persona puede nacer con grandes capacidades, pero si se deja llevar por el facilismo, no llega a ninguna parte. Se han visto tantos casos en la historia. Espacioajedrez.com, estimados amigos, donde están estos productos que ustedes ya conocen. Les recuerdo también miclimo.com, que tiene una oferta estupenda. Les recuerdo que están funcionando igual con cuarentena. Igual tienen permisos, tienen el personal con los permisos. Ellos están instalando, están haciendo todo lo necesario, así que ustedes pueden con toda confianza entrar a miclimo.com y encargar, digamos, la visita de los técnicos de esta empresa, que ha sido, como les digo, galardonada varias veces por su capacidad de innovación. Fuera de eso, hay un bono de 50 lucas, y fuera de eso hay un descuento extra de 5% si usted dice que llegó ahí porque estaba viendo este programa y me escuchó a mí hablar de Miclimo. Y finalmente quiero por tercera vez mostrarles este libro, Leviatán, que es, bueno, es bien largo, es bien largo, pero libros como este no tiene necesidad de leerlo completo hasta el último detalle. Uno va a las cosas esenciales, ¿sí? Hay que saber administrar el tiempo en la lectura también, no perder el tiempo como lo pierdo yo, releyendo y releyendo libros, pero yo ya no tengo remedio, estoy enfermo de libritis aguda. El libro es muy interesante. Por último, si ustedes no quieren comprar el libro, leer el libro entero, yo creo que ustedes fácilmente en Google van a encontrar reseñas bien buenas de lo esencial del pensamiento de Thomas Hobbes, que fue el hombre que escribió este libro. Y no se me olvida nada, parece que no. Sí, también nosotros seguimos vendiendo el libro Insurrección. Claro, nos demoramos más en la entrega, pero ¿qué ventaja tiene que lo compre ahora aunque se demore más en la entrega? Que no es mucho más tampoco. La ventaja es que va a conseguir el libro, porque el libro no vamos a hacer una tercera edición, por lo tanto cuando se terminen, ya van quedando menos de 150 libros a propósito. Cuando se terminaron nomás, no va a haber más. Insurrección. Lo mismo digo de Historia de la Felicidad de Osvaldo Cifuentes. No va a haber otra reedición, nos parece. En este momento tenemos otros planes de edición. No hay espacio para reediciones en este minuto. Más reediciones, así es que si usted compra Insurrección, tal vez no lo va a recibir en 2 días, se va a tomar un poco más de tiempo, pero lo va a recibir, esa es la cuestión, en vez de quedarse sin el libro. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que mañana domingo nos acompañen con Álvaro Salas. Son siempre las mismas 10.000, 11.000 personas. Bueno, yo les agradezco mucho a esas 10.000, 11.000 personas que ven el programa y que les gusta mucho por los comentarios, pero necesitamos más. Por razones de cómo funciona este tema de YouTube, cómo se financia esta cuestión, se necesitan más visitas. Con menos visitas empieza la cosa a convertirse en pura pérdida y yo no me lo puedo, digamos, no puedo darme ese lujo. ¿Qué quieren que les diga? Así es que espero que por lo menos ustedes, los 10.000 y tantos, estén este domingo con nosotros. No sé exactamente qué tema vamos a hablar con Álvaro y cómo se va a relacionar con el cine, si es que se relaciona, pero ya veremos. Voy a entrar ahora a conversar con él para ver ese tema. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana.